Dios de Abraham, no nos abandones, Par. Señor, escucha. No temáis. Manténeos firmes y ved la salvación que el Señor os traerá hoy. Escucha esto. Keep the line steady. Forward. Keep pace. Do not fall. El ruido que se acercaba por detrás era el sonido de 600 carros de combate. Era el sonido de hierros, cascos y ruedas cortando la arena del desierto. Era el sonido del ejército más poderoso de la tierra que venía con órdenes de matar. Hold the line. Attack. Go. Y delante, el mar. No había a dónde ir, no había salida lateral. A la izquierda, montañas. A la derecha, desierto abierto. Atrás, el faraón. Delante, las aguas del Mar Rojo, profundas e inmóviles, indiferentes al desesperado de 2 millones de personas detenidas en la orilla. Los llantos de los niños cortaban el aire. Las voces de los hombres se alzaban en acusación. ¿Para esto nos trajiste aquí, Moisés? ¿Para que muriéramos en el desierto? La fe de semanas, de milagros, de plagas, de una noche de liberación imposible, se estaba deshaciendo en el calor de aquel momento. Y allí estaba él, un hombre de 80 años, cabello blanco por el desierto, hombros encorvados por el peso de un pueblo que no dejaba de quejarse, y en su mano derecha, un cayado. Mira ese cayado por un momento. No estaba tallado en oro, no brillaba, no tenía inscripciones sagradas grabadas en la madera. Era un bastón sencillo, oscuro por el tiempo, marcado por el uso. Era el cayado de un pastor, el tipo de objeto que cualquier hombre pobre llevaba para guiar ovejas y apoyarse en el camino. Y Dios dijo: extiende ese cayado sobre el mar. Moisés lo extendió, y el mar obedeció. Cómo un trozo de madera ordinaria se convirtió en el instrumento de los mayores milagros de la historia bíblica. ¿Qué llevaba aquel cayado que va mucho más allá de la madera? Y la pregunta que nadie responde: después de todo eso, ¿dónde terminó el cayado de Moisés? En este video vas a descubrir el origen, los milagros, el error que lo costó todo y el destino final de ese objeto. Y al final, la pregunta que Dios le hizo a Moisés antes de que todo comenzara te perseguirá, porque también es para ti. Antes de continuar, ¿puedes adivinar qué le preguntó Dios a Moisés antes de que todo esto empezara? Comenta aquí tu respuesta. La pregunta es más sencilla de lo que parece y más profunda de lo que imaginas. «40 años antes del Mar Rojo, había un hombre en el desierto que no era nadie. Había sido príncipe. Había dormido en palacios. Había aprendido el lenguaje del poder, la postura de quien manda y la forma de caminar de quien nunca tuvo que pedir permiso. Había crecido como hijo adoptivo de Egipto, un hijo del Nilo criado entre los muros del mayor imperio de la tierra. Y después mató a un hombre y huyó en el desierto de Madián, lejos de la grandeza que había conocido. Moisés construyó una vida sencilla. Se casó, tuvo hijos, cuidó el rebaño de su suegro. El príncipe se convirtió en pastor y el pastor se convirtió en nadie.
O al menos, eso fue lo que terminó creyendo de sí mismo después de 4 décadas de silencio y olvido. El cayado que llevaba no era ornamental. En el mundo antiguo, el cayado del pastor era una extensión del propio cuerpo. Era una herramienta de trabajo para guiar ovejas, alejar depredadores y apoyarse en terreno difícil. Era símbolo de identidad. Los patriarcas llevaban cayados como señal de su autoridad sobre el rebaño. Era el único objeto que definía quién era ese hombre ahora. No un príncipe, no un guerrero, un pastor. Y fue allí, en aquel desierto, en aquella vida sin gloria, donde Dios se apareció. Una zarza ardía y no se consumía. Moisés se acercó. Entonces oyó la voz que no había escuchado en 80 años de vida. La voz que había guardado silencio mientras él crecía entre ídolos egipcios. La voz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Conozco sus sufrimientos y he venido a liberarlos. Éxodo 3, 7, 8. Y entonces Dios dijo algo que parecía innecesario. Dios, que conoce todas las cosas, que ve el pasado y el futuro, que estaba presente cuando Moisés cortó aquella madera por primera vez. Dios hizo una pregunta. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Éxodo 4:2. Moisés respondió, un cayado. Obviamente era un cayado. Dios lo sabía. Pero la pregunta no era por información, era por atención. Dios estaba diciendo, mira lo que ya tienes en tu mano, no lo que te falta. Lo que ya está ahí. Y luego Dios dijo, tíralo al suelo. Moisés lo tiró. El cayado se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió. La Biblia dice que huyó. Un hombre que había crecido en Egipto, donde las serpientes eran símbolo divino, y que había pasado 40 años en el desierto, tenía miedo de las serpientes. Y Dios dijo, agárrala por la cola, no por la cabeza, donde se tiene control, no por la parte segura, por la cola, el punto más peligroso, donde la serpiente tiene la máxima libertad para girar y morder. Hay una enseñanza aquí que nadie debe pasar por alto. El cayado se convirtió en serpiente cuando Moisés lo soltó. Volvió a ser cayado cuando obedeció. Y lo tomó por el lado que le asustaba. Dios frecuentemente pide que sostengas por el punto que duele. Que entregues justamente aquello que usas como apoyo. Que abras la mano sobre lo que parece ser lo único que todavía te define. Moisés había pasado 40 años siendo definido por el cayado de pastor. Ahora Dios le decía, eso que usas para identificarte, tíralo al suelo. Deja que yo lo transforme. Pausa aquí. ¿Qué tienes en tu mano hoy que todavía no has entregado a Dios? No lo que te falta en la vida, sino lo que ya está ahí y sostienes con demasiada fuerza. Comenta abajo. Lo que la mayoría de las personas no percibe sobre las plagas de Egipto es lo siguiente. Dios no estaba peleando contra el faraón, estaba juzgando a los dioses. Egipto era una civilización construida sobre un panteón de divinidades. Cada fuerza de la naturaleza tenía un nombre, un templo y un sacerdote. Y Dios, a través del cayado de Moisés, fue desafiando cada uno de esos nombres, uno por uno, hasta que ninguno quedó en pie. El Nilo era Hapi, dios de la inundación y la fertilidad, la vena vital de Egipto.
Moisés extendió el cayado sobre las aguas y el Nilo se convirtió en sangre. Hapi estaba muerto. Las ranas estaban asociadas a Heket, diosa de la fertilidad y el nacimiento. Invadieron cada rincón de Egipto y luego se pudrieron en montones que apestaban. Heket fue humillada. Las tinieblas que cubrieron Egipto por 3 días fueron una afrenta directa a Ra, el dios Sol, la divinidad suprema de Egipto, aquella que el propio faraón representaba en la tierra. 3 días de oscuridad total. Ra fue apagado. Y en todo esto, el cayado se movía. Moisés no estaba haciendo trucos de mago. Estaba declarando, acto por acto, que el Dios de Israel no toleraba competencia y que cada objeto de madera, piedra u oro que los hombres habían puesto en el lugar de Dios sería expuesto como lo que siempre fue: nada. Entonces llegó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esta vez no hubo cayado, no hubo gesto dramático, hubo sangre en los dinteles de las puertas y el silencio de una noche que Egipto nunca olvidó. Y el faraón, el hombre que había dicho: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz?, mandó llamar a Moisés en medio de la madrugada y dijo: salgan, salgan ahora. Pero la escena más grande aún estaba por venir. En el Mar Rojo, el cayado fue extendido y el viento sopló toda la noche. Éxodo 14:21 dice que el viento sopló toda la noche. El mar no se abrió en un instante. Hubo una noche entera de espera. Una noche en la que el pueblo tuvo que quedarse quieto, con el ejército egipcio detrás, mientras el viento trabajaba. Y cuando amaneció el día, había un camino. 2 millones de personas cruzaron con los pies en tierra seca, con paredes de agua a cada lado, y llegaron al otro lado. Y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, el cayado fue extendido de nuevo, y las aguas regresaron. Pero hay un milagro menos famoso que lleva uno de los enseñamientos más profundos de toda la historia. En Refidim, el pueblo tenía sed. Reclamaban contra Moisés con la violencia de quien está desesperado. Y Dios dijo: golpea la roca. Moisés golpeó con el cayado y el agua brotó. Pablo, escribiendo siglos después, revela en 1 Corintios 10:4 que aquella roca era Cristo. La roca golpeada en el desierto era la imagen de lo que vendría. Un día, el propio Hijo de Dios sería herido y de la herida brotaría vida. El cayado no era la fuente del milagro. Nunca lo fue. Era el punto de encuentro entre la obediencia humana y el poder divino. Moisés obedecía. Dios actuaba. Pero entonces, en la cima del poder, después de décadas de fidelidad, algo sucedió. Un solo momento, un solo segundo de impulsividad, y todo cambió. Para entender el peso de lo que ocurrió en Meribá, necesitas saber lo que Moisés estaba cargando aquella semana. Miriam había muerto, la hermana que había vigilado la canasta en el Nilo cuando él era bebé, la que había dirigido el canto después de cruzar el mar, estaba muerta. Y no había tiempo para duelo, porque pronto el pueblo volvía a quejarse de sed. Otra vez. 40 años de desierto. 40 años de quejas. 40 años de un pueblo que había visto maravillas y aún dudaba, que había bebido de la roca y aún murmuraba, que había comido pan del cielo y aún cuestionaba. Y ahora, con la hermana muerta hacía pocos días, Moisés escuchaba las mismas palabras de siempre.
¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos aquí? Dios le habla a Moisés. La instrucción esta vez es diferente a la de Refidim. Esta vez, Dios no le dice que golpee. Dios dice, habla a la roca. Habla, solo habla. Moisés salió delante del pueblo, reunió a la congregación, y entonces, con el cansancio de 40 años en el rostro y el dolor del duelo reciente en el pecho, dijo, «Escúchenme, rebeldes, ¿acaso vamos a sacar agua de esta roca para ustedes?» Y golpeó 2 veces. El agua brotó, el pueblo bebió. Y entonces Dios habló, no al pueblo, a Moisés y a Aarón. Por no haber creído en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no introducirán esta congregación en la tierra que les daré. Ditto, Números 20:12. Imagina el silencio que siguió a esas palabras. No hay diálogo registrado después, no hay argumento, no hay defensa, no hay negociación, solo el desierto, el cayado en la mano, el agua corriendo de la roca y el peso de una sentencia que 40 años de fidelidad no pudieron cancelar. Moisés no entraría en la tierra prometida. Es tentador mirar este momento y ver injusticia. Un hombre que lo dio todo, que salió del confort del desierto para enfrentar al faraón, que soportó la ingratitud de todo un pueblo durante 40 años, siendo detenido en la puerta por un solo golpe de cayado. Pero la enseñanza aquí no es sobre severidad, es sobre representación. Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. Cada gesto suyo llevaba un significado teológico. Cuando Dios dijo que hablara y Moisés golpeó, transmitió al pueblo una imagen equivocada de Dios, un Dios que necesitaba ser forzado, que solo respondía a la fuerza y no a la palabra. Y eso era demasiado grave para pasarlo por alto. El agua salió de todos modos, porque la misericordia de Dios sobre el pueblo no dependía de la perfección del líder. Pero las consecuencias para el líder fueron reales. Moisés no era un villano, era humano. Era un hombre exhausto, de luto, con justa ira contra una generación que no dejaba de quejarse. Era, en muchos sentidos, tú y yo en nuestros peores días. Y es exactamente por eso que este capítulo duele. Ya has usado el nombre de Dios por impulso. Has servido con resentimiento. Has orado con ira. Has proclamado sin creer de verdad. Este capítulo es de todos. Cuéntalo en los comentarios. No estás solo. Después de Meribá, el cayado de Moisés desaparece de las narrativas bíblicas. Ya no se menciona. No hay registro de qué pasó con él. La Biblia simplemente guarda silencio. Y ese silencio es la pregunta que mueve el siguiente capítulo. Había un lugar en el mundo al que los hombres no podían entrar. El lugar santísimo, el compartimento más interno del tabernáculo y después del templo de Salomón. Un cubo perfecto separado del resto del santuario por un velo grueso. El sumo sacerdote entraba allí solo una vez al año, el día de la expiación, con sangre e incienso. La tradición judía decía que amarraba una cuerda en su pierna antes de entrar, para que, si Dios lo fulminaba, pudieran sacar el cuerpo sin que nadie más tuviera que entrar. En el centro de ese espacio estaba el Arca de la Alianza, y dentro del arca había 3 objetos: las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la palabra de Dios esculpida en piedra por las manos de Dios,
el recipiente de maná dorado, una muestra preservada del pan que cayó del cielo durante 40 años en el desierto, y una vara que había florecido. Hebreos 9:4 menciona estos 3 objetos, y la vara que se guardaba allí era el cayado de Aarón, el hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote de Israel. La historia detrás de esa vara es impactante. Había rebelión en el campamento. Coré y sus seguidores cuestionaron la autoridad de Aarón. Para resolverlo, Dios ordenó que cada tribu trajera una vara con el nombre de su líder. 12 varas fueron colocadas delante del Señor en el tabernáculo. A la mañana siguiente, 11 varas estaban como las habían dejado: madera muerta, seca, sin vida. Y la vara de Aarón había brotado, florecido y dado almendras. No gradualmente, de la noche a la mañana, dentro de una caja cerrada, sin tierra, sin agua, sin luz. Una madera cortada, separada de la raíz, sin ninguna fuente de vida. Y produjo flores y frutos. Ahora, el cayado de Moisés. Las Escrituras guardan silencio sobre su paradero después de Meribá. No hay versículo que diga dónde terminó. Tradiciones judías medievales sugieren que el cayado fue preservado y pasó de líder en líder hasta llegar a David. Fuentes islámicas lo mencionan como un objeto sagrado guardado en un lugar desconocido. Pero nada de esto tiene base bíblica clara. Son tradiciones fascinantes como contexto cultural, pero no como revelación. El silencio de la Biblia sobre el cayado de Moisés no es una laguna, es una respuesta. Porque lo que la Biblia guarda no es el objeto, es el mensaje que el objeto llevaba. La vara de Aarón dentro del arca es la imagen más precisa de la resurrección antes de que la resurrección sucediera. Madera muerta que produce vida, algo cortado, separado, sin raíz, sin recursos humanos, que florece por poder sobrenatural dentro de un espacio cerrado, en la oscuridad, sin que nadie vea cómo sucede. Pablo en 1 Corintios 15 llama a Cristo las primicias de los que durmieron, el primero en resucitar, la vara que floreció antes que todas las demás. Y Juan 12:24 registra las propias palabras de Jesús. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El cayado de Moisés no necesitaba ser guardado. El mensaje que llevaba, que Dios usa lo ordinario, que la obediencia toca lo imposible, que los instrumentos entregados hacen lo que la fuerza humana jamás podría. Ese mensaje fue guardado por Dios de una forma mucho más permanente. Fue guardado en el propio Hijo. Moisés no necesitó saberlo. Caminó 40 años con aquel cayado en la mano. Obedeció cuando Dios se lo mandó y desobedeció cuando el dolor habló más fuerte, sin saber que cada movimiento de aquel bastón estaba escribiendo un lenguaje que solo sería plenamente descifrado 15 siglos después, en una colina fuera de Jerusalén. Y quizá sea exactamente eso. Quizá la mayor fe no sea la que entiende lo que está haciendo, sea la que obedece sin entender, la que extiende el cayado sobre el mar sin saber qué va a pasar, la que suelta la madera al suelo aunque tenga miedo de lo que pueda convertirse. El cayado de Moisés apuntó a Cristo sin que Moisés lo supiera. El cayado que tienes en tu mano hoy puede estar haciendo lo mismo. Y quizá nunca sepas en esta vida qué estaba construyendo Dios con él. El cayado se fue, la madera se pudrió en algún lugar del desierto o fue guardada por manos que no sabemos nombrar. El objeto pasó, la historia quedó,
Y la pregunta permaneció. Dios todavía está haciendo la misma pregunta que hizo delante de aquella zarza ardiente. No a un pastor del siglo XV antes de Cristo. A ti. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Piensa en esto por un momento. El cayado de Moisés era lo que él tenía, no lo que le faltaba. Era el símbolo de la vida que había construido en el desierto, de la identidad que le quedaba después de todo lo que había perdido. Era madera común. Era un instrumento de pastor, no de rey. Era ordinario. Y era exactamente lo que Dios necesitaba. Tú tienes un cayado. Quizás sea una voz, no entrenada, no famosa, pero tuya. Quizás sea una historia de dolor que todavía no le has contado a nadie y que Dios quiere usar para alcanzar a personas que han pasado por lo mismo. Quizás sea un negocio pequeño, años de experiencia en un área específica, un don que te parece insignificante, una familia que todavía estás intentando reconstruir. Sea lo que sea, está en tu mano. Y Dios está preguntando. El contraste de Moisés es el más revelador de la Biblia. Moisés con el cayado en la mano. Un pastor en el desierto, sin título, sin ejército, sin futuro visible. El cayado era su seguridad, su identidad, su apoyo. Moisés con el cayado entregado a Dios. El hombre que liberó a 2 millones de personas, que doblegó al mayor imperio de la tierra, que hizo que el mar se abriera y alimentó naciones con pan del cielo. El cayado no cambió. Lo que cambió fue la posesión. Vuelvo al Mar Rojo, la última escena. ¿Ya imaginaste lo que Moisés estaba pensando en el momento en que extendió el cayado sobre las aguas? No había evidencia de que el mar se fuera a abrir. No había precedente humano. Había un ejército egipcio a sus espaldas. Había un pueblo en pánico alrededor. Había un mar profundo delante. Y había un hombre de 80 años con un cayado en la mano extendida. La Biblia no dice que lo extendió con certeza absoluta. Dice que obedeció. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La fe no es ausencia de miedo. La fe es obedecer con las manos temblando. Es extender el cayado, aunque no tengas forma de saber qué va a pasar. Y el mar se abrió, no por la madera, por causa de un Dios que honra la obediencia de manos temblorosas. El cayado desapareció. La pregunta quedó, y te está siendo hecha ahora. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Si este video tocó tu corazón, escribe aquí en los comentarios: Señor, lo que está en mi mano es tuyo. Ese comentario es tu entrega. Y comparte este video con alguien que está sosteniendo algo con demasiada fuerza, con miedo de entregárselo a Dios. Quizá este video sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Que Dios te bendiga. Y que el cayado que está en tu mano, sea lo que sea, encuentre las manos correctas para transformarlo.